Bueno, muchas gracias amigos y amigas televidentes y vamos a estar aquí conversando con Karen González. Ella es oficial de protección de UNICEF y vamos a hablar de un tema muy importante a propósito del Día Internacional del Internet Seguro, sobre el ciberacoso. Muchas gracias por estar aquí con nosotros para que conversemos sobre este tema tan importante del cual ustedes trabajan en el mundo entero. Muchas gracias por recibirnos y realmente valoramos mucho que este tema de tanta importancia, más en los tiempos actuales, sea tocado y sea abordado, porque debemos hacer siempre énfasis en que los niños, niñas y adolescentes se encuentren seguros, ¿verdad? Así es que les damos las gracias y compartirles que este tema viene de forma oportuna en este momento, en este contexto, dado que a raíz de lo que ha pasado, a raíz de la pandemia y de que muchas familias tuvieron que estar más tiempo expuestas a las tecnologías, entonces vemos que los niños, las niñas y los adolescentes también estuvieron más expuestos a riesgos vinculados con su utilización. Eso significa que el ciberacoso pudo ser o es uno de los temas que se deben abordar para que las familias, los niños, las niñas y los adolescentes estén informados y puedan tomar medidas en caso de estar sufriendo alguna situación vinculada con este tema. Sí, puede ejemplificarnos casos, por ejemplo, cómo es que se da este... Ok, muy bien, recordemos qué es el ciberacoso. El ciberacoso es una forma de intimidación que la persona que lo realiza lo que quiere es causar en la otra persona algún tipo de temor, incomodidad, enojo, o también quiere desestabilizar a esa persona emocionalmente, ¿verdad? Dentro de esos ejemplos podemos encontrar que la persona que causa el ciberacoso puede utilizar fotos inapropiadas para burlarse, o puede escribir cosas que no son reales de la otra persona, ¿verdad? Y esto, o generar alguna red de desinformación o de mentiras para hacer sentir mal a la otra persona, o crear circunstancias que lo pongan en mal con otros compañeros, con otros niños, con otros amigos, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a causar esta situación? Que los adolescentes, los niños, los jóvenes se sientan en una situación de temor porque no saben cómo manejar esto y se van a empezar a sentir deprimidos y van a empezar a manifestar algunas situaciones que van a perjudicarlo en su salud, por ejemplo. Ciberacoso es un tipo bullying, ¿verdad? Pero a través del internet. Correcto. Pero, y en caso del acoso sexual a jóvenes, niños, adolescentes. Recordemos que este tipo de conductas que violentan la dignidad de las personas, que están en contra del deber ser, de lo que debería ser, estar y establecer relaciones pacíficas, lo que hace es utilizar las plataformas digitales, la tecnología digital, como una plataforma para realizar esa acción, que por lo general anteriormente a lo que es este boom de las redes sociales y las plataformas digitales y su utilización, se realizaba cara a cara, ¿verdad? Cuando había este acoso, lo podíamos ver que la persona que lo ejercía, lo hacía directamente. Ahora se utilizan las plataformas, las redes sociales y las tecnologías, y lo otro que puede pasar es que enmascarando la identidad, ¿verdad?, ellos puedan causar este daño, y definitivamente todas estas personas inescrupulosas que tratan de captar, ¿verdad?, a adolescentes, o que tratan de realizar acciones vinculadas con la violencia sexual, utilizan estas plataformas, que son un mecanismo más para poder llegar a sus víctimas, ¿verdad? Sí. Sí. Y esto, hay redes, ¿verdad?, que se encargan también de la pornografía infantil, etcétera, les piden fotos, las enamoran, suben a las redes. ¿Y Sí. cuáles son, han descubierto ustedes redes a través de esto? Pues se conoce, ¿verdad?
Sí, bueno, nuestra organización a nivel mundial siempre está apoyando la implementación de estrategias y políticas públicas vinculadas con la seguridad de niños y niñas, ¿verdad? Por eso establecemos alianzas con diversos actores de las diferentes sociedades, de los diferentes países, para buscar esos mecanismos. Definitivamente las autoridades logran identificar en algunos espacios, en algunos momentos, y acá quiero hacer énfasis en la importancia de tener canales abiertos de comunicación, los hijos con los padres, ¿verdad? Porque muchas veces, muchas situaciones llegan hasta el extremo porque no hubo esa comunicación, los canales de comunicación se vieron interrumpidos y entonces los papás desconocían totalmente lo que estaba pasando. Recordemos que en materia digital existe una brecha entre los hijos y su generación y los padres, ¿verdad? Como ellos conocen o reconocen cómo funcionan estas tecnologías. Y muchas veces los hijos simplemente no le cuentan a los papás lo que les está pasando porque sienten que ellos no los van a comprender, no van a saber de qué les están hablando, y para eso es importante que también los muchachos, los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes tengan paciencia con papá y mamá y les expliquen para que ellos comprendan la magnitud de lo que están expuestos. Una última pregunta, en materia de leyes, ¿cómo está esto? Recordemos que estamos en un proceso de actualización en cuanto a reconocer cuáles son los mecanismos que estas personas inescrupulosas, estas redes están buscando cómo captar. Entonces, Nicaragua tiene de por sí un marco jurídico bastante amplio donde podemos encontrar los tipos penales que encajan muy bien en algunas conductas, pero acá tienen que probablemente, tenemos pues, o se tiene que revisar y actualizar cómo se enlaza eso a través de las tecnologías, ¿verdad? Porque muchas veces es difícil saber quién está detrás del otro monitor o del otro aparato porque oculta su identidad, pero recordemos que nada de lo que pasa en las redes sociales se borra, hay una huella digital que va a quedar ahí y que es, digamos, el mecanismo más importante que va a tener la justicia para dar seguimiento a esos agresores. Bueno, muchas gracias, doctora Karen González, por haber estado aquí con nosotros de UNICEF, oficial de protección de UNICEF.